Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Una vez más, agradecer a nuestro Señor Jesucristo por poder de vuelta poder hacer esta transmisión. Agradecido a cada uno de ustedes, hermanos, a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. De ahí, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Misionera La Sangre de Cristo le da la bienvenida, hermanos. Y nuestro pastor Jorge Scavarrossi, que nos permite nuevamente poder estar hablando de su palabra, voceando de su palabra de nuestro Señor. Entonces ahí les invito a ponerse de pie para dar inicio a este servicio, para poder así orar. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos, Señor, a tu trono de presencia, Señor. Padre, para poder, Señor, traer tu bendita palabra en esta hora. Te ruega, Señor, que tú eres, Señor, el autor principal, Señor, en esta hora. Que tú puedas circuncidar, Señor, de acá a cada corazón, Señor. Padre, que sea conforme tú quieras, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta hora por estos servicios. Y gracias también a los que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Padre, ahora te entregamos, Señor, este servicio en tus manos. Que tú tomes control y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el previo invitado en esta hora, Señor. Gracias y en tus manos nos encomendamos en el bendito nombre y sobrenombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque Él a mí me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque Él a mí me amó. Incline su rostro, por favor. Oh Señor Jesucristo, qué hermoso momento tenemos en esta noche, cuando podemos acercarnos a tu amor, cuando podemos sentir tu amor en nuestros corazones, cuando podemos meditar que tu amor fue expresado en nuestras vidas. Y estamos aquí por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Oh Señor, con razón las personas que tenían una experiencia contigo, tú les decías, bienaventurados, porque el que halló más perdón es el que encontró más amor, Señor. Estamos aquí, Señor, siendo bienaventurados, porque tu amor se expresó a través de nosotros, a través del perdón, Señor. Tú nos has perdonado, nos has limpiado, hemos sentido tu amor, Señor. Oh, qué gran misericordia, Señor Jesucristo. Ahora te pido, Señor, que tu palabra fluya a través de mis labios, de mi mente, de mi corazón, Señor. Y yo tan solo puedo ser un instrumento para tu palabra, Señor. Solo queremos vocear tu palabra, que sea tu voz, que sea tu unción, sea tu palabra renovando y restaurando nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Que nuestro amado Señor Jesucristo les bendiga. Por favor, abran en sus casas sus cartas de amor, por favor. Usted sabe que la carta de amor es la Sagrada Escritura. Marcos capítulo 11, versículo 22, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 22. Leeremos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Si usted tiene fe, lo que usted diga, basado en las promesas de Dios, será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Qué importante es leer y escuchar a Dios. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro pastor por esta oportunidad de vocear la bendita palabra y tan solo ser canales de bendición para que la inspiración del Espíritu Santo pueda ser de transmisión y bendición para su vida. Hoy es el tiempo donde los canales del Espíritu Santo se tienen que manifestar en nuestras vidas. Los canales de Dios son los hombres de Dios, los cuales fluye la palabra de Dios, porque Dios sigue hablando de corazón a corazón. Como Dios nos dijo ayer, nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios mandó un profeta y hay hombres de Dios que repiten lo que dijo ese profeta de Dios llamado William Marion Branham. Esos canales de Dios, que son los hombres de Dios que están predicando la palabra de Dios, son los medios de inspiración para que usted pueda escuchar a Dios y pueda encontrar fuerza, fe, fortaleza y liberación en la palabra de Dios. Qué importante saber qué usted ve, qué escucha, en qué piensa. Por eso que les felicito y les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión, donde escuchamos la palabra de Dios. Yo mismo vengo a escuchar a Dios. Todos necesitamos de Dios y Dios necesita de nosotros. La única manera que Dios puede obrar es que hayan personas que se rindan a Él. Dios necesita su voz, Dios necesita sus labios, Dios necesita su mente. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nuestro tema en esta noche es: el fundamento de la fe es el perdón. El fundamento de la fe es el perdón, y el hermano Branham lo enseña y lo coloca como un fundamento. La palabra fundamento significa comienzo. El comienzo de la fe es el perdón. La palabra fundamento es principio. El principio de la fe es el perdón. Están conectados. Hemos leído Marcos capítulo 11, versículo 22 al 26. Ahora, cuando Jesús comienza a hablar en el versículo 22, comienza a hablar de la fe. La fe es una promesa de Dios. Pero no tan solo nos habla de la fe, nos habla también de la oración. La oración es un medio de comunicación con Dios, en el cual usted recibe las promesas de Dios. Todo está conectado. La fe es una promesa de Dios y la oración es el canal donde usted puede pedir esas promesas de Dios. Y cuando Jesús habla de la oración, coloca que todo lo que pidieres orando, creed que os recibiréis y os vendrá. Usted tiene que orar y también creer que las promesas que están en la Biblia son para usted. Mensaje de monología. El hermano Branham enseña que hay más de 600 promesas bíblicas para usted. Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene promesas. Y la única manera de adquirir las promesas de Dios es a través del medio de comunicación divino llamado oración, donde usted pide las promesas de Dios. ¿Tiene necesidad? Usted abra su Biblia y diga: Señor Jesucristo, tú eres Jehová mi pastor, nada me faltará. Tú lo prometiste, yo necesito tu bendición. Automáticamente eso toma a Dios por su palabra. Dios no se mueve por nuestras emociones. Dios no se mueve inclusive por nuestros pensamientos. Dios se mueve por la fe en su palabra, en sus promesas. Por eso que el hermano Branham dice: por ningún motivo deberíamos colocar algo encima de la Biblia, porque la Biblia es Dios mismo en letra. Dios mismo en letra es la Biblia. Cuando usted esté en este libro abierto en su corazón, en su hogar, está Dios en su hogar en forma de letra. Y esta Biblia está llena de promesas. Entonces la fe, a través de la oración, nos conecta con las promesas de Dios. La fe es una promesa y Jesús nos pide que todo lo que cuando oremos, creamos que lo recibiremos y os vendrá. Pero cuando Jesús comienza a hablar de la fe, tener fe en Dios, cuando comienza a hablar que la fe es una semilla, la fe es una semilla. La fe es revelación. Si tuviereis la revelación como un grano
de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate para acá y se pasaría. Pero coloca un fundamento en esa fe, no dudando, no dudes. Por eso que el diablo trata de colocar duda e incredulidad. Dios hoy día me dijo que le diga algo a una hermana, despojémonos de toda incredulidad. A veces tenemos incredulidad, pero no tenga temor, no tenga dudas, no tenga incredulidad. Usted crea en Dios, diga, Señor, me despojo de toda incredulidad, me despojo de toda duda. Como ayer el Espíritu Santo nos habló, cómo ese niño, cómo ese joven que era sordo y mudo no podía salir, a los apóstoles, a los discípulos le había faltado fe. Pero en otros mensajes el hermano Branham también dice que le había faltado fe al papá del niño. Por eso que el niño no podía ser liberado. Y el papá del niño dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Tus discípulos no pudieron. Y Jesús, como sabía los secretos del corazón, le dijo, yo puedo si tú crees. ¡Aleluya! Qué importante en el mensaje de tu casa, dice el hermano Branham, que los padres tienen que tener fe para que los hijos sean salvos. Oh, qué importante es tener fe en el hogar. La fe no tan solo te beneficia a ti, te beneficia a ambos. Entonces, cuando Jesús estaba con ese paralítico, con ese sordo mudo, la razón también porque no se manifestó el poder de sanidad era porque le faltaba fe al padre del muchacho. Y él dijo, ayuda a mi incredulidad. Aleluya, cuántas veces tenemos esas dudas, esos pensamientos de incredulidad, esos temores que de repente va a pasar algo negativo. No tenga ese temor negativo. Dile, Dios, despójame de toda incredulidad y comience a tener fe en su palabra. Levante sus manos y diga, Señor, me despojo de toda incredulidad y creo en tu palabra no puede fallar. Gloria a Dios. Por eso que la fe viene por el oír y el oír de la bendita palabra de Dios. Estemos ciertos de Dios. Hay un mensaje titulado por el profeta de Dios. Estén ciertos de Dios. Tenemos que estar ciertos de Dios. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos en el versículo 22 y 23 cómo Jesús habla de la fe, no dudando. Creed que los recibiréis y os vendrá. Pero luego cuando usted baja al versículo 25 para 26, coloca algo muy importante, una palabra bendita llamada perdón. Mire, del 22 al 26 colocó la fe, la oración, pero comenzó a hablar de cómo se debe orar y qué tenemos que hacer en la oración. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que esté en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Qué importante, amados hermanos. ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios con una necesidad? Tenemos fe en Dios. Usted cree el mensaje. Es un creyente de la Biblia, es un cristiano. Y va y busca a Dios en oración. Y de repente, usted ve que ese clamor, esa petición no se ve en su vida. Y lo que usted está olvidando que Jesús, cuando enseñó acerca de la fe en la oración, colocó el perdón esencial en nuestras vidas. De repente, dentro de nuestras oraciones, dentro de esa comunión, falta confesión, falta decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo, si he fallado en algo, perdóname. De repente no hice las cosas como tú esperabas. De repente estoy haciendo algo incorrecto, perdóname. Qué importante es saber que la fe nos conecta con las más de 600 promesas de Dios a través de la oración. Pero entre la fe y la oración hay algo importante llamado perdón. Por eso que el fundamento, el principio, el comienzo de la fe es el perdón. Entonces muchas veces de nuestras oraciones no son contestadas porque hay pecado oculto en nuestra vida. Nos falta perdonar, nos falta perdonarnos a nosotros mismos, o a veces nos falta base, porque primero es perdonarse a sí mismo. Es perdonarse, pero para perdonarse usted necesita primero recibir el perdón de Dios. Perdón no es perdón si no es aceptado. Lo hemos escuchado en la mañana. Es un fundamento. El perdón, usted lo puede tener en sus manos. Está accesible a su alcance. Pero si usted no lo acepta, no lo recibe y dice, para mí, usted nunca va a tener una liberación.
Por eso que usted lleva cargas en su mente, lleva cargos de conciencia en su corazón, lleva culpas, porque siempre los hombres de Dios le van a hablar del perdón, pero usted no acepta ese perdón. Usted no acepta esa liberación. Usted tiene que aceptar esa liberación. La palabra perdón significa liberación de culpa. Gloria a Dios. El perdón es una liberación de nuestra culpa, amados hermanos. El perdón es una superación de sentimientos negativos. Porque la ausencia de perdón en nuestros corazones crea resentimiento, crea ira, crea contiendas, crea resentimientos, crea autoculpa. Tú te sientes culpable contigo mismo y también culpa por haberle hecho daño a otra persona o culpa por haber tomado decisiones incorrectas. Todos esos sentimientos negativos son cargas y para que esas cargas sean liberadas, es lo que más necesita en su corazón, esa bendita palabra llamada perdón. Por eso que en el mensaje del perdón, el hermano Branham dice, Dios nos dio todas las cosas, pero la mejor cosa, la mejor promesa, la mejor palabra que Dios nos puede haber dado es la palabra perdón. Ser perdonado, soy libre, estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba caído, pero Él me levantó. Estábamos caídos, yo estaba caído, pero Él me levantó. Yo estaba hundido, pero Él me levantó. Yo estaba alejado de Dios, pero el perdón me acercó. Aleluya. Nuestros errores nos alejan de Dios, pero el perdón nos acerca a Dios. El perdón nos acerca. El perdón nos restaura. El perdón es una superación. Muchas personas se sienten incapaces. Sienten que no superan tantas cosas. Y es por la ausencia del perdón en sus vidas. Quiere superar el resentimiento, aplique el perdón. Quiere superar la autoculpa, perdónese y aplique el perdón. Quiere superar el resentimiento, aplique el perdón. Se siente culpable por un error, aplique el perdón. El perdón es una superación de experiencias negativas, de experiencias difíciles, de fracasos. Nos sentimos fracasados y cuando nos sentimos fracasados nos sentimos débiles. Oh, la ausencia de perdón. Así que a veces usted no se crea hijo de Dios. Así que usted no se crea una hija de Dios. Y usted se siente culpable. Pero el perdón le devuelve la memoria y le hace creer que aunque estaba alejado de Dios, el perdón lo acerca de nuevo a su presencia. El perdón es restauración. El error destruye, pero el perdón repara y construye. Gloria a Dios. El error que ocurrió en el Edén destruyó la humanidad. Morgan dice que todos nacemos con un error por eso, pero el perdón repara y construye. ¿Quiere reparar su vida? Aplique el perdón. ¿Quiere reparar su hogar? Aplique el perdón. ¿Quiere reparar su matrimonio? Aplique el perdón. ¿Quiere reparar su juventud? Aplique el perdón. El perdón es una nueva oportunidad. La razón por la cual el joven muchas veces se siente triste, se siente indigno, siente que le ha fallado a Dios, es porque piensa que no tiene una nueva oportunidad. Pero jóvenes, ustedes son hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y el gran yo soy que perdonó a Sansón y le dijo una vez más, Señor, el gran yo soy que perdonó a Sansón está extendiendo su perdón a los creyentes. Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Usted necesita aceptar ese perdón. Usted necesita entender que el perdón es una nueva oportunidad. Los jóvenes cristianos del mensaje cometemos errores para aprender. El hermano Branham dice que nuestros errores son para aprender. Pero lo que le da una solución a esos errores, lo que nos hace ver la luz en medio de la oscuridad, porque sí, nuestros errores nos llevan a un cuarto oscuro, nos llevan a caminos oscuros, pero en esos caminos oscuros
Usted puede ver la luz de Dios a través del perdón divino. Si usted acepta el perdón, ese perdón es una nueva oportunidad. El perdón de Dios es una promesa. Es una promesa divina. Es una de las palabras más gloriosas que están en la Biblia. Dios nos dio todas las cosas, pero de las palabras más gloriosas que Dios nos pudo haber dado es el ser perdonado. Todos estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos levantó por medio del perdón. Dios nos libertó por medio del perdón, porque el perdón es la liberación de la culpabilidad. Entonces, usted necesita el perdón en sus vidas. Hemos visto que cuando Jesús habló del perdón, cuando habló de la fe, cuando habló de la oración, también colocó un principio. No tan solo pedir perdón, sino perdonar. Usted también tiene que perdonar. Usted también tiene que ceder ese perdón. Porque el perdón tiene un requisito, Lucas 6:37. Perdonad y seréis perdonados. En una ocasión yo escuché a nuestro apóstol que dijo así: muchas personas no aceptan el perdón en sus vidas, o no dan perdón en sus vidas, porque no aceptan el perdón de Dios. Y es verdad, cuando usted ve a una persona que no perdona a otros, es porque esa persona dentro de él todavía no acepta que Dios le perdonó. Entonces, qué importante comprender que Jesús, cuando habló de la fe como una promesa bíblica, lo conectó con la oración, pero cuando conectó y habló de la oración, habló del perdón. Fe, oración y perdón. Ahora quiero enfatizarme en algo. Usted la palabra perdón la encuentra muchas veces en la Biblia. Encuentra 16 veces la palabra perdón. Luego la palabra perdona. Encuentras 17 veces. Encuentras en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel se acercaba de nuevo a Dios a través del perdón. Vemos cómo Moisés intercedía por el pueblo de Israel, cómo rogaba por el pueblo de Israel. El perdón es un intercesor. Éxodo 34:9, como Moisés, un profeta de Dios, intercediendo, y dijo: sí, ahora, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí encontramos a Moisés pidiendo perdón. Luego en Números 14:18, Jehová tardó para la ira. Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Oh, gloria a Dios, Dios perdona nuestras rebeliones, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Números 14:19, Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Oh, si usted se puede identificar con estas palabras: Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis errores, perdona mis hijos, perdona mi esposo, perdona mi hogar, según la misericordia de tu grandeza. Aleluya. Deuteronomio 21:8, perdona a tu pueblo, Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Aleluya. También encontramos, así como Moisés pedía perdón por su pueblo, por las familias, por los matrimonios. Aleluya. Si usted quiere entender la situación de la iglesia en estos tiempos, estudie Deuteronomio y Números y Levíticos, y va a ver que todo lo que ocurrió en el desierto, todas las atrocidades, todos los pecados que hubo, toda la incredulidad, toda la religiosidad, todos los sismos que hubo en el desierto, hoy están presentes en estos tiempos. Pero había un profeta que pedía perdón e intercedía por el pueblo. Encontramos a David también en el Salmos
25, versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Oh, el salmista David pidiendo perdón. Hombres que están en la Biblia, hombres como usted y como yo, que la única manera que tuvieron una vida santa es por el perdón. Tuvieron errores como usted y como yo, pero reconocieron esos errores y pidieron perdón al Dios rico en misericordia. Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Aleluya, por amor a su nombre, es por lo cual somos perdonados. Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora quiero ver algo importante en Joel capítulo 2, versículo 17. Cómo Dios le da una comisión también a los hombres de Dios, a los sacerdotes. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? O cuando el profeta Joel vio esta visión, o cuando comenzó a ver este escenario, vio que en cada edad, habrían creyentes, pero los creyentes cometeríamos errores. Habría errores y pecados en el matrimonio, en las familias, en la juventud. Oh, hermanos, entonces Joel vio la visión entre la entrada y el altar. El hermano Branham nos enseñó. Aleluya, el altar es el corazón. Y el corazón tiene una entrada que es la mente. Aleluya, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted entre la entrada y el altar, entre la mente y el corazón, usted tiene que pedir misericordia. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Gloria a Dios. Un sacerdote es un ministro de Jehová. Hombres de Dios que están pidiendo perdón y misericordia, que están levantando sus manos y están diciendo: Señor, perdóname, Dios, perdona a tu pueblo. Por eso que durante estos días, si usted se da cuenta en la oración, nuestro pastor estaba pidiendo por los matrimonios, estaba pidiendo por los hogares, estaba pidiendo por los enfermos. ¿Quiénes van a interceder? Oh, ¿quiénes van a pedir sanidad? ¿Quiénes van a pedir perdón? ¿Quiénes van a pedir misericordia? Bíblicamente, los sacerdotes de Jehová, los ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hoy se ha cumplido esta escritura. Tienen que haber sacerdotes, y Dios no cambia. Siguen habiendo sacerdotes de Dios, ministros de Dios, que sienten el dolor del pueblo, sienten compasión, ven cuando alguien falla, ven cuando alguien cometió un error e intercede. Oh, hijitos, según hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro abogado, pero hay ayudantes del abogado, hay escribas, aleluya, hay personas que apuntan a ese abogado, y son los sacerdotes de Dios. Están ayudando a través de llamadas, a través de oraciones, a las familias, hogares y matrimonios. Vemos como en el Antiguo Testamento los hombres de Dios pedían perdón. Ahora quiero enfatizar en algo, porque durante el Antiguo Testamento ustedes veían a hombres pidiendo perdón a Dios. Ahora sabemos que Jesús aquí en Marcos 11 nos está hablando de la fe, de la oración y el perdón. Quiere decir que después de la más grande enseñanza, que es el nuevo nacimiento, una de las enseñanzas de Jesús fue la fe.
fue la oración y fue el perdón. Jesús daba enseñanzas. Tenemos que estudiar la Biblia porque ahí está la revelación de Jesucristo. Después de las enseñanzas, doctrina del nuevo nacimiento, Jesús enseñó de la fe, de la oración y el perdón y muchas enseñanzas más que, si Dios nos permite, podamos seguir compartiendo. Ahora, cuando Jesús enseñó acerca del perdón, nos pidió que orando pidiéramos perdón a Dios y que perdonemos a nuestros hermanos. Y también en Lucas 6:37 colocó un requisito al perdón. Perdonad y seréis perdonados. Si usted quiere recibir perdón, perdone. 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 Ahora, ¿qué hacía la diferencia entre las personas del Antiguo Testamento que tuvieron una experiencia del perdón y a Jesús que habló el perdón? Jesús era un maestro, era considerado un rabí, era considerado un profeta. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ningún hombre haría estas señales si Dios no estuviera con él. Nicodemo no dio en el blanco, porque dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios. Sí, pero faltaba algo mucho más importante, una fe más importante, una revelación más importante. Comprender y entender y creer que Jesús era Dios. La diferencia entre los hombres de Dios del Antiguo Testamento y Jesús. Jesús no tan solo enseñó acerca del perdón. Jesús perdonó pecados. ¡Aleluya! Vemos en la Biblia como una persona que tenía una enfermedad, era paralítico, fue llevado por sus 4 amigos ante Jesús. Hermanos, vemos en el Antiguo Testamento que los profetas hacían hazañas y milagros, sanidades. El hermano Abraham dice que Moisés llevaba un maletincito a los 2 millones de personas que estaban en el desierto, y su maletincito decía: yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Ya había milagros de sanidades. El israelita, el judío, pide señales. La única manera que un israelita cree en el Jehová, en Dios vivo, es que él vea la manifestación del Mesías, la manifestación del poder de Dios. Los judíos piden señales y los gentiles piden sabiduría. Los israelitas, los fariseos, los saduceos y escribas ya habían visto milagros, ya habían visto sanidades, inclusive ellos tenían esos dones, pero nunca habían visto un hombre que diga: te perdono tus pecados. Eso hizo que esos religiosos se rasgaran. No habían entendido que Jesús era más que un profeta. Jesús era Dios hecho carne. Eso concluiría toda duda teológica. Aleluya, acerca de Dios y Jesús. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Porque Jesús perdonaba pecados, porque era Dios mismo hecho carne. Gloria a Dios. Usted nunca vio un profeta en el Antiguo Testamento perdonando pecados, pero aquí ve a Jesús, aleluya, en un momento de intersección, cuando estaba orando por este enfermo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente, los fariseos dijeron: ¿cómo vas a perdonar pecados si tan solo Dios puede perdonar pecados? Jesús era Dios, Jehová del Antiguo Testamento, es Jesucristo del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Jesús tenía poder para perdonar los pecados. Gloria a Dios. Era una liberación, era Dios visitando la tierra en pieles humanas. La deidad se había hecho carne y muchos no la habían visto porque Dios se había ocultado y revelado en simplicidad. Entonces Jesús les habló y les dijo a los fariseos: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Gloria a Dios. Jesús perdonó los pecados
porque Él era Dios. Jesús no tan solo predicaba un sermón, vivía un sermón. Gloria a Dios, dice un refrán: es más fácil perdonar a un enemigo que perdonar a un amigo. Y Jesús tenía unos amigos. Sus amigos eran los apóstoles, sus discípulos. En una ocasión le digo: ya nunca más les llamaré hermanos, sino les llamaré amigos. Si usted predica algo, Dios lo va a llevar a vivirlo. Y se necesita del Espíritu Santo para vivirlo. Necesitamos más de Dios para vivir su palabra, porque la única manera de vivir la palabra es siendo una deidad. Y Jesús era la suprema deidad. Jesús recibió el Espíritu Santo de una manera absoluta, total, ilimitada, dice el hermano Branham. Si usted necesita y quiere vivir el Evangelio, necesita que Jesucristo, el Espíritu Santo, la misma virtud, el mismo poder, la misma fe, virtud, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor de Dios que estaba en Jesús, venga usted a través de una experiencia personal con Dios, de un nuevo nacimiento, crecimiento y un sello de Dios. Es lo que necesitamos. Es lo que usted necesita, el Espíritu Santo. Jesús era el templo del Espíritu Santo y tuvo que ser confrontado a vivir su sermón. Es más fácil perdonar a un enemigo que perdonar a un amigo. Cuando llegó su hora de la prueba, cuando llegó su hora de la dificultad, sus amigos, sus hermanos, lo abandonaron. Jesús sabía, él era un profeta. Pedro le dijo: no, yo no te voy a negar. Jesús le dijo: tú me negarás 3 veces. Póngase a pensar, ¿cómo se sentiría que una persona que le dice querer, despreciar, le falla? En muchos versículos, o en un versículo usted va a encontrar que Jesús le dice una vez a Pedro: me vas a negar. Pero en otros versículos la Biblia nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos: todos me negaréis. Lo negaron, sus amigos lo negaron en su tiempo más difícil, en su momento más difícil. El día donde Él pagaría el precio de nuestro pecado absoluto, o perdón absoluto. El día de nuestra liberación absoluta. Porque el día del perdón fue aquel día en el Calvario. ¡Gloria a Dios! Durante el Antiguo Testamento, tan solo la sangre del Cordero cubría los pecados, pero no quitaba el deseo de pecar. Pues llegó el día, aquel día en el Calvario, el día más importante, el día donde nuestros pecados fueron comprados y somos redimidos y somos libres, el día donde nuestros pecados fueron borrados, el día donde la razón por la cual estamos aquí es porque Él pagó el precio. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre preciosa y resucitó, Él demostró que sabía perdonar. Él tenía que vivir su sermón. Pero Dios hizo muchas oraciones, Jesús hizo muchas oraciones. Pero la más grande oración fue en el Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, si en su oración no hay perdón, más vale que usted se examine y analice. Dentro de nuestra oración debe haber perdón. La más grande oración que Jesús hizo fue en el Calvario, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía perdonar. El perdón de Dios es infinito, el perdón de Dios es real. Y cuando se levantó en esa mañana gloriosa, sus amigos lo habían fallado, pero Él fue a buscarlos. Él sabía amar, Él sabía perdonar. Nosotros no sabemos aún perdonar. Nos fallan y tenemos celos, desconfianza, resentimiento, culpa. Pero Jesús nos dio el ejemplo del perdón. Su amigo Pedro le falló y él mismo fue a buscarlo. Sus amigos, sus discípulos lo habían negado y lo habían fallado. Pero él, cuando resucitó, fue a
a buscar y los levantó. Por eso que la Biblia nos dice que nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. He comprendido que la única manera que seamos llenos de Dios es que aprendamos a perdonar con la totalidad del corazón. La única manera que nos vayamos en el rapto es que apliquemos el perdón y lleguemos al perdón perfecto. Porque el hermano Branham dice, usted no subirá en el rapto si no tiene fe perfecta. Y el fundamento de la fe perfecta va a ser un perdón perfecto. No puede haber fe si no hay perdón. Y eso nos lleva a una reconciliación. Ahora el perdón es una palabra profunda, muy profunda. Porque el perdón se aplica entre usted y Dios. El perdón se aplica entre usted mismo porque también tiene que perdonarse. Pero también el perdón se aplica entre un enfrentamiento entre dos personas, entre dos familias, entre dos países. ¿Por qué dos países se enfrentan? ¿Por qué dos hogares se enfrentan? ¿Por qué dos personas se enfrentan? Usted tiene que examinar qué los lleva a ese enfrentamiento. Y cuando examine ese conflicto, verá que dentro de ese conflicto hay emociones negativas, resentimiento, culpa, ira, desconfianza. Y la única manera que ese perdón se aplique es que usted suelte. Necesitamos el amor. A Jesús le fallaron sus amigos. Es más fácil perdonar a un enemigo que perdonar a un amigo. Pero cuando Jesús vio que sus amigos le fallaron, Jesús mismo fue a buscarlos. Y sobre todo, les dijo que tendrían su promesa del Espíritu Santo. Les dio el regalo más grande, la promesa de que tendrían una experiencia personal con Dios. Esto me hace llegar a un punto donde puedo ver en mi vida. En una ocasión, tengo un amigo que amo mucho. Se llama Yuskin Muroya Vidal. Éramos amigos. Somos. Era una persona muy fuerte, carácter fuerte. Éramos compañeros. Hacíamos las cosas juntos. Yo era feliz con él. Es mi hermano. Una vez él era de carácter fuerte. Una vez él reaccionó mal. Y él estaba mal. Y me hirió. Encima se alejó de mí, yo también. Eso me dolió que me haya dañado y encima me dolió que no se acerque a pedirme perdón. Lo veía y ya no hablábamos. Pasaban los días, meses. Y yo extrañaba esos momentos con mi mejor amigo, con mi hermano. Un día ya no pude más. Y yo fui a buscarlo. Y cuando yo lo vi, me abrazó como si nada. Y se solucionó el conflicto. A mí me habían hecho daño, pero ya no podía más. Fui a buscarlo porque era mi amigo. ¿Qué me llevó a buscarlo? ¿Qué me llevó a ir a su casa? Fue el amor. Ese amor debe estar en nosotros. Si el amor humano es así, que te hace olvidar todo resentimiento, toda culpa, todo daño, ¿cuánto más es el amor de Dios? Por eso que ayer el Espíritu Santo nos habló. Lo que necesitamos más en estos tiempos es el amor de Dios. Ese amor divino que nos va a ayudar a perdonar, que nos va a ayudar a soltar el pasado. Oh, hermanos, Jesús era un hombre de amor. Jesús era un misionero, un apóstol. Iba de misión en misión y extendía el perdón. Llegó a un pueblo donde iban a apedrear a una mujer que le habían encontrado en adulterio. Oh, pero él extendió el perdón. Aleluya. Y dijo: el primero que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice el hermano Branham que Jesús, cuando vio a los fariseos, los vio todos y escribió sus nombres en la tierra. Y no tan solo escribió sus nombres. Vio a Andrés, a Elías, a Jeremías. Tú te llamas José, tú te llamas Carlos. Veía los nombres de las personas que estaban rodeadas. Muy bien, ¿quieren apedrear a esta mujer? Muy bien. Escribió sus nombres.
en la tierra. Pero no tan solo escribió sus nombres, escribió el pecado oculto que tenía cada hombre. Y cuando las personas se acercaban y Jesús les decía, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la persona que quería tirar su piedra, veía su nombre y veía su pecado, y dijo, no puedo, hasta mi pecado me ha dicho. Él era el Hijo del Hombre, sabía los secretos del corazón. Dios sabe todos nuestros pecados, Él sabe todos nuestros errores. Él tan solo está esperando que usted se reconcilie y pida perdón. Cuando todos dejaron la piedra y la mujer se quedó sola, Jesús le dijo, hija, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. El perdón de Dios extendido. Póngase de pie, por favor. Jesús era un misionero. Quiero relatar esto en mi corazón. En esta obra misionera aprendí muchas cosas. Los jóvenes del mensaje necesitamos de Dios. Viajamos a un lugar, Villa Victoria. Y en ese lugar fue donde ocurrió el milagro, donde la hermana fue liberada de ese espíritu, sanó de cáncer. Tenía una bola acá y la bola desapareció. Jesucristo es el mismo de hoy por los siglos, y alabado sea su santo nombre. Pero antes que ese culto sea a las 5, 6 de la tarde, habíamos ido con los jóvenes al valle a orar y a alabar a Dios. Cuando yo subía, yo llevaba un mensaje llamado el perdón. Y estábamos hablando de Dios y del perdón de Dios con los jóvenes. Ahí comenzamos a hablar del perdón y que se necesita el perdonarse a uno mismo. Se necesita soltar el pasado. Usted necesita aplicar el perdón en su vida. Perdón no es perdón, si no es aceptado. En esa atmósfera, bajo Dios, habían lágrimas. Una persona, yo sentía que Dios le tocó. Ese perdón aún está presente. Necesitamos liberarnos de toda culpa. Necesitamos liberarnos de todo pesar. Necesitamos liberarnos del pasado. Porque el perdón es un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué tal si no es tan solo pedir perdón o perdonar, sino también es confiar? No puede haber perdón sin confianza. Cuando a Jesús le fallaron, Él volvió a confiar en su amigo llamado Pedro. Creamos en una nueva oportunidad. Inclinen sus rostros, por favor. Señor Jesucristo, aquí, delante de tu palabra, viendo tu atmósfera celestial en este lugar, y sabiendo que tus hijos estamos reunidos por tu perdón, estamos aquí por tu misericordia, yo te ruego que apliques esa promesa divina del perdón en los corazones de mis hermanos, que lo acepten, que acepten ese perdón en sus vidas, que no sientan culpa, remordimiento, ni cargas del pecado, porque aquí está la liberación a esas culpas y es tu perdón. Aquí está tu Espíritu Santo. El perdón es un atributo de tu Espíritu Santo. Solo necesitamos creer, porque cuando endurecemos nuestro corazón, Señor, no aplicamos el perdón en nuestra vida. Pero cuando nuestro corazón cree y acepta el perdón, es una liberación, es una superación, es una victoria. El perdón tuyo, Señor Jesucristo, es la más grande de las victorias. Por eso que somos más que vencedores por aquel que nos perdonó, nos compró. Si estamos aquí en victoria, venciendo es por tu perdón. Yo pido y ruego que se aplique el perdón en los matrimonios, en los hogares, en las familias, en las iglesias, en tu novia universal. Señor, reprendo todo espíritu de murallas que hay dentro de este mensaje. Debemos tener perdón divino. Perdón divino. Y para tener ese perdón divino se necesita el amor divino. Oh Señor Jesús, te ruego que nos unas. El perdón produce unidad. El perdón produce reconciliación. No puede haber un nuevo nacimiento si no hay perdón. Porque el fundamento de la fe es el perdón. Y cuando uno nace de nuevo, tiene la fe en el corazón. Señor Jesús, te ruego, si hay una persona que se le hace difícil de perdonar, Señor, desato toda cadena de resentimiento y que tú puedas, Señor, aplicar el perdón en sus vidas. Nosotros también hemos fallado.
¿Qué si yo he fallado? ¿Qué si hemos hecho daño a alguien? ¿Qué si hemos dañado a alguien? Nosotros ahora te ruego que extiendas tu gracia y misericordia, que nos des una nueva oportunidad, que nos guíes y ayúdanos a pedir perdón, Señor. Pedir perdón a las personas que hemos fallado. Pedir perdón a las personas que hemos dañado, Señor Jesús. Decirte que todo ayuda para bien para los que te amamos. Encomiendo este servicio y tus palabras eternas estén en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, orando y creyendo que lo que he pedido lo voy a recibir por la promesa de tu palabra. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, a lo que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Hermanos, qué importante lo que nuestro hermano José predicó, el perdón. El perdón restaura. El perdón construye. El perdón nos libera. Y el perdón repara. Agradecerle a cada uno de ustedes, hermanos, por el privilegio de poder seguir viéndonos a través de estas redes sociales. Y tenemos unos saludos y peticiones. Amén. Saludos de nuestro amado hermano Daniel Sánchez, Josué Chaveloco Chávez, José Martínez, Carlos Castro Espinosa, Jenny Salvatierra y Carlos Jesús Castro Yaza. Estas son las peticiones. Oración por mi persona y por mi familia, hermana Primitiva Medina. Oración por el hermano Ordaz Flores. Oración por todos los matrimonios. Oración por el hogar del hermano Ovidio. Oración por la familia del hermano José Cabanillas. Oración por mi esposa e hijos. Oración por las familias de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. Oración por todos nosotros. Amén, hermanos. Ya han sido leídos estos saludos, estas peticiones. Antes de hacer esta oración de despedida, antes de orar por estas peticiones, invitarles para el día de mañana. Nuestra próxima transmisión va a ser a partir de las 10 de la mañana. Les invito a cada uno de ustedes, hermanos, que nos sigan a través de las redes sociales. Entonces vamos a orar para así poder culminar con este servicio. Cerremos nuestras vistas. Amado Dios, una vez más te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, una vez más también pedirte por todas las peticiones que han sido leídas, los saludos también, Señor. Padre, pedirte que tú oigas, Señor, todas estas peticiones que han sido leídas. Señor, a veces, Señor, tu pueblo carece por entendimiento, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, que tú vas a poder restaurar, Señor. O vas a poder reparar, Señor. Padre, te ruego que tú oigas todas estas peticiones que han sido leídas. Señor, si uno está atravesando por una enfermedad, sea tú sanando, Señor. Padre, si hay un problema matrimonial, sea tú restaurando, Señor. Que en él ejerce el amor, Señor, la confianza, Padre. Señor, también pedirte, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos siguen a través de las redes sociales, de aquí, Señor, invocarte, que tú, Señor, puedas bajar a sus corazones. Señor, que ellos permiten abrir sus corazones, para que así ellos sean de mucha bendición. Bendice sus hogares, bendice a sus hijos, bendice sus alimentos y bendice, Señor, donde están, Señor, cuídalos, guárdalos, Señor. Gracias te doy en esta hora, bendito Dios, por tu divina misericordia que aún todavía, Señor, tú nos sostienes. Y en tus manos, Señor, nos encomendamos
en esta noche, Señor, que tú vas a oír todas estas peticiones. Y lo creemos, Señor, que ya tú, Señor, lo oíste. Solamente nos toca esperar que tú respondas en cada corazón. Gracias por todo, en el bendito nombre y sobrenombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos.